Listo, buenas noches con todos. Siendo las 7:32, damos inicio al Centrum Talks. Bienvenidos a la primera edición del Centrum Talks, un nuevo espacio del Centrum que busca innovar, inspirar y finalmente llevar a la acción los contenidos que vamos a compartir con todos ustedes. El día de hoy presentamos el tema salud mental y cómo gestionarla en un entorno de crisis, a cargo de nuestras expositoras Camila Benzaten, quien es colegiada en psicología clínica, psicoterapeuta TRET y además es fundadora de la plataforma de bienestar integral Mente Bonita. También nos acompaña Alejandra Pacchioni, licenciada en psicología organizacional, psicoterapeuta TRET y además forma parte del equipo de Mente Bonita. Adelante, Camila. Muchísimas gracias por la invitación a Centrum y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante con Ale. Ahí está Ale. Ale, si quieres, preséntate rapidito para que te escuchen. Hola, ¿qué tal? Con todos, buenas noches. Igual agradecida con Centrum por la invitación y contenta de poder compartir con todos este tema tan interesante y tan importante para nuestra salud. ¿Cómo es la salud mental? Exacto. Entonces voy ahorita, a continuación, a poner aquí nuestra presentación. Vamos a hablar de diferentes temas, diferentes aspectos que creo que los van a ayudar muchísimo. Y finalmente, al final, si tienen alguna pregunta o algo, la pueden realizar a través del chat. Y si durante la exposición tienen algunos comentarios, ahí los vamos a poder leer. Muchísimas gracias y vamos por comenzar la charla. Y el tema de hoy es salud mental en un entorno de crisis, ¿no? Hoy nos enfrentamos a tantos cambios a nivel del mundo realmente que nos damos cuenta. Discúlpenos. Ale, ¿me escuchas bien? Perfecto. Si te escucha perfecto, sí, sí te escuchamos. Ahora los veo, muy bien. Entonces, hoy nos enfrentamos a un cambio a nivel mundial donde todos hemos sido de alguna manera afectados. Y esto está repercutiendo en nuestra salud mental. O tal vez hemos comenzado a valorar muchísimo nuestra salud mental. Y es por eso que quiero hacerles algunas preguntas a medida de reflexión antes de iniciar la charla. ¿No es cierto? ¿Les pasa que se sienten con menos energía, que les cuesta concentrarse o que tal vez la atención que siempre tenían tan eficazmente ha disminuido? No entienden lo que les pasa, pero sienten que algo raro está pasando, pero realmente dicen, pucha, pero bueno, sí, pandemia, pero tengo todo, tengo a mi familia bien, no me debería pasar nada. La rutina. La rutina ha llegado a un momento en el cual nos sentimos agotados. Les pasa que ya el día a día se vuelve tan monótono de hace un año casi, porque obviamente hay un virus allá afuera al cual tememos y tememos por los que nos rodean. Sienten la presión constante del entorno por reinventarse. Es como una palabra que no dejamos de escuchar. Tienen que reinventarte, tienes que reinventarte, tienes que reinventarte, y tal vez ni siquiera tienes ganas de reinventarte. O tal vez los mensajes positivos del entorno te abruman, o tu entorno familiar finalmente tal vez sientes que no está funcionando o que algo extraño está pasando. Sienten que están perdiendo algo, espacio personal, momentos, espacio con la familia, porque ya se vuelve tan rutinario que terminamos estando cansados tal vez. No se sienten con ganas, pero saben que tienen que tomar acción. Todo esto hace alusión a un término denominado por la Organización Mundial de la Salud como fatiga pandémica. Hoy nos sentimos de alguna manera cansados, hartos, ya sentimos que no podemos más, que realmente esto nos sobrepasó. Y a veces no lo podemos expresar o funcionamos muy bien en el día a día, pero hay algo ahí que no sabemos entender. La fatiga pandémica es un estado de cansancio emocional y físico por la hipervigilancia de un virus que nadie ve, pero que todos sabemos que está ahí afuera. Y lo más peligroso es que puede acabar con nuestra vida o con la vida de las personas que nosotros queremos mucho, que están ahí cerca. ¿Y qué influencia en esta fatiga pandémica? Y a lo largo de la charla vamos a ir así, a manera de embudo, hasta llegar finalmente al estrés laboral, que es por lo que muchos también están aquí. La salud física se ve constantemente amenazada, sentimos de alguna manera que no hay cómo cuidarnos.
que haga lo que haga, de alguna manera igual estoy expuesto. Inclusive ahorita con todas las vacunas, que sentimos que ya pronto ya va a llegar, o no sabemos si va a llegar a nuestro país, o dicen que solamente dura 6 meses, o la teoría, porque realmente todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo a nivel del mundo. Entonces, como que no tenemos mucha claridad y eso nos angustia, porque no podemos proteger nuestra salud física, que es tan importante. A veces decimos, ay, como quisiera un descanso, cuando hemos estado tal vez en la normalidad anterior, como se llamaría, y en el momento que pierdes tu salud física porque te enfermas o algo te pasó, te das cuenta cuán importante es. Sin ella realmente no tenemos nada, y acompañado de eso, sin la salud mental. La vida familiar y social, o la vida familiar se ha vuelto sumamente intensa, lo que nos lleva a que estemos exhaustos de la vida familiar, de estar en casa, de las mismas personas, de la rutina. Tal vez muchos, por ejemplo, yo tengo muchos casos como terapeuta de personas que han tenido que irse a vivir con sus papás, tal vez por un tema económico, pero también por un tema de que tienen que cuidarlos porque están solos, porque ahorita con la pandemia no los pueden dejar solos. Entonces, pues claro, se mezcla esta vida a la que estábamos antes acostumbrados con una nueva convivencia familiar que nos afecta, y la vida social, que también es muy importante, porque nosotros somos, yo siempre digo, nuestra autoestima, y desde muy chiquitos, porque trabajamos en terapia con pequeños, hay el autoestima, las 4 patas de una mesa: autoestima familiar, que son importantes y forman nuestra autoestima familiar, autoestima social, autoestima física y autoestima académico. Entonces, el área social es un área importante, somos seres sociales, eso nos distingue de muchísimos tipos de seres vivos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si somos seres sociales, es algo que hemos perdido, el contacto social, que es tan importante. Tal vez les ha pasado que eventualmente salen a comer con unos amigos, con la distancia, con todo, y hasta el desgaste puede ser muy fuerte, porque realmente ya la vida social hasta nos agota. Estamos en un trance, estamos en una transformación, en un proceso de adaptación constante al cual solo tenemos un año. Y eso nos está, pues, pasando factura de alguna manera. Y finalmente, el entorno laboral. El entorno laboral al cual nos enfrentamos ahora, y que Ale va a poder describirles con diferentes ítems, así bien marcado, por qué es que el entorno laboral de alguna manera nos está perjudicando, hasta llegar al aprendizaje individual, que es el aprendizaje de cada uno. Así es, Cami. De hecho, como ya han escuchado, la fatiga pandémica es una realidad y tenemos que hablar de estrés laboral porque es una de las manifestaciones en donde vemos claramente esta fatiga pandémica, ¿no? Hablar de estrés laboral, digamos como definición general, es justamente este conjunto de respuestas, tanto físicas como psicológicas, ante las demandas o exigencias del entorno laboral. Si bien es cierto, es un término ya conocido, ¿quién no habla de estrés laboral? Ha llegado al punto de que hemos normalizado este tipo de estrés. Es esperable incluso, ¿no? Cuando entramos a trabajar, por lo general, siempre hablamos del estrés ocasionado por el trabajo. Pero justamente a causa de la pandemia, es que las consecuencias del estrés laboral están teniendo mayor relevancia y mayor visibilidad. Ya lo empezamos a notar, ya nos empieza a pesar, ¿no? Empezamos a notar de repente problemas a la hora de dormir, tenemos insomnio, nos cuesta mucho dormir, tenemos fatiga, tenemos desgano, desmotivados para empezar la rutina laboral, o terminamos el día muy agotados. Nos damos cuenta también que no solamente está afectando un tema de motivación en la rutina laboral, sino también nuestra salud, ¿no? De pronto nos damos cuenta que podemos tener una gastritis justamente a causa de este estrés laboral. Entonces, ¿cuáles son estas variables que influyen en el estrés laboral? Una de ellas es todos estos agentes externos que son parte propiamente del trabajo que realizamos, ¿no? El salario que recibimos, ¿no? El ambiente laboral en el que trabajamos, las condiciones en las que trabajamos, ¿no? Desde la silla en la que nos sentamos, los materiales que tenemos para poder realizar nuestro trabajo, de todas maneras pueden sumar o restar al bienestar, digamos, de la rutina laboral, ¿no? También la misma naturaleza del trabajo, o sea, no es el mismo estrés laboral que tiene un doctor o una enfermera que ahorita está atravesando justamente la pandemia versus alguien que está haciendo de repente home office en su casa, que si bien es cierto puede estar sujeto a mucho estrés laboral, pero no tiene digamos, este nivel de exposición como lo puede tener una enfermera o un doctor, ¿no? Entonces, hay otro aspecto también, otra variable importante, que es el entorno competitivo,
Y esto es algo fundamental porque también es algo que está muy normalizado y es un factor de riesgo. Hemos normalizado que el éxito implique una alta exigencia o la máxima exigencia y la mayor productividad todo el tiempo. Siempre estamos comparándonos con las demás personas con las que trabajamos o con las demás personas en general. Y eso nos lleva justamente y nos empuja con todas las fuerzas a ser siempre productivo, a no descansar. No percibimos el descanso como algo bueno, sino como que estamos poniéndonos en una posición de desventaja frente al resto que ya está superándonos con muchas otras cosas que está realizando, ¿no? Lo que comentó Camila, por ejemplo, muy importante, que es algo que vemos con nuestros pacientes, es esta necesidad de siempre estar un paso más adelante del resto. Puedo tener mucho éxito en mi trabajo y estoy desarrollándome en una empresa muy buena, pero además también tengo que tener un emprendimiento o 2 o 3 emprendimientos y que estos sean exitosos también. Y estamos siempre, siempre exigiendo mucho de nosotros mismos, ¿sí? Justamente por este entorno que refuerza la competitividad. Otra de las variables importantes también es el aprendizaje sociocultural. Y esto es algo también trascendental de entender porque nos hemos acostumbrado y la sociedad en realidad ha reforzado constantemente por muchos años al trabajador que se desborda, ¿no? Al que siempre da más de sí, al camiseta, como se dice, ¿no? Al que se queda más tiempo luego de su jornada laboral, al que siempre está al pendiente de responder los correos electrónicos o los mensajes o los WhatsApp las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Y es algo que hemos aprendido y en realidad, como les dije anteriormente, es una conducta de riesgo que estamos reforzando constantemente. El dinero, por ejemplo, es un gran reforzador y con justa razón. Todos necesitamos dinero para poder realizar nuestras actividades en la vida. Entonces, el pago por horas extras, por ejemplo, las bonificaciones por productividad. Nuevamente estamos reforzando a un trabajador que siempre va a exigir más de sí mismo y que tiene que dar más de sí mismo, ¿no? Para poder ser reconocido en la empresa donde trabaja. Y por último, y no menos importante por ello, al contrario, justamente una de las variables de mayor influencia en el estrés laboral tiene que ver con un proceso individual, con el aprendizaje individual. ¿Qué quiere decir esto? Todos hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a lidiar con el estrés, a lidiar con una crisis. Lo hemos aprendido a través de nuestras propias experiencias, lo hemos aprendido a través de repente de modelos que hemos ido observando a través de la crianza de nuestros padres, otros adultos significativos, y cuando hemos entrado también en el entorno laboral, hemos ido aprendiendo cómo moldear nuestro comportamiento frente a una crisis de trabajo específicamente, ¿no? Pero en general también eso tiene que ver justamente con nuestras formas y nuestras estrategias personales para poder lidiar con estas situaciones, ¿no? Entonces, viene un poco a tallar esta pregunta que quiero hacerles en general, que es más que todo una reflexión, ¿no? Mi entorno debe cambiar para yo sentirme y estar bien. ¿Qué está detrás de esta frase tan importante y tan común, ¿no? Porque por lo general, cuando estamos en una situación o en este estado de estrés, por lo general siempre, y tendemos, es una tendencia natural de todos los seres humanos, tendemos a atribuirle la responsabilidad o las causas de nuestro estrés y de nuestro comportamiento a variables externas. No nos miramos a nosotros, no nos observamos. Y en realidad lo que pasa, ¿no? Y con esto les quiero compartir también otra frase, ¿no? Otra frase muy común en la terapia cuando trabajamos en el proceso terapéutico. ¿Cómo hago consciente aquello de lo que no soy consciente? Entonces, partiendo de un poco lo que les mencioné anteriormente, muchas veces atribuimos justamente este estrés que estamos percibiendo y nuestro comportamiento, que puede ser a veces muy irritable o muy ansioso, o de repente empezamos a procrastinar y empezamos a experimentar un montón de síntomas y emociones que no entendemos y no sabemos de dónde vienen. Entonces, el trabajo en terapia, por ejemplo, nos ayuda a ser consciente aquello que no es, que no lo es, ¿no? Que es inconsciente. ¿Por qué? Porque detrás de cada comportamiento desbordado, detrás de cada emoción intensa y desagradable, como puede ser la ira, la cólera, como puede ser la ansiedad, detrás de todo eso hay pensamientos,
Detrás de todo eso hay muchas creencias, y creencias que no necesariamente son creencias racionales, son verdades objetivas, ¿no? Muchas veces cuando pasa la emoción desbordada, nos damos cuenta que de repente aquello que estábamos pensando no era cierto, ¿no? De repente nos pasamos mucho tiempo de nosotros invirtiendo y rumiando, pensando constantemente, llenándonos de ira de repente por una situación en la que pensamos y atribuimos una razón particular, y cuando nos damos cuenta, la realidad nos choca de frente y nos dice, oye, esto no era cierto. Pero ya nos desgastamos, ya nos desbordamos, actuamos de una manera que finalmente, y si estamos hablando del entorno laboral, puede llegar a perjudicar justamente el clima laboral de nuestro equipo de trabajo, nuestra relación con nuestros jefes o nuestros compañeros, ¿no? Entonces, es importante hacer consciente aquello, y consciente en el sentido de que nosotros somos los principales agentes y los principales responsables de nuestras emociones y de nuestros comportamientos. Y es por eso que es importante también empezar a hablar, que justo Camila va a explicarles un poquito más de ello, acerca de la inteligencia emocional, que es algo que trabajamos muchísimo también en las sesiones de terapia, porque se trata básicamente de este proceso, ¿no? De hacer consciente aquello de lo que no somos conscientes, justamente con la finalidad de lograr la regulación emocional que tanto necesitamos y que es tan importante en estos días y en este periodo de crisis, ¿no? Así es, Ale, y como bien mencionas, la inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué es esto? Las investigaciones confirman que los líderes exitosos, y yo creo que aquí muchos interesados en la maestría, tal vez en Centrum, con estrés laboral, porque me imagino que le ponen muchísimas ganas a su trabajo, están ahí intentando cada vez superarse, quieren desarrollar habilidades como estas, ¿no? Que dependen de la inteligencia emocional. Las habilidades que facilitan el trabajo con diferentes personas y nos permiten responder de manera asertiva a los cambios del mundo empresarial. El mundo empresarial va cambiando todo el tiempo, reinvéntate, como diríamos esta frase que tal vez nos tiene un poco cansados, ¿no? Entonces, en este reinventarse, pues se debe a que el mundo empresarial cambie así, nosotros estamos recién adaptándonos a un proceso, entonces nuestra inteligencia emocional nos va a permitir tomar conciencia de las emociones a tiempo, regularlas, mantener la motivación, ser empáticos y sobre todo manejar adecuadamente las relaciones. Hoy en día, inclusive la misma maestría de Centrum ya nos enfoca tanto en el lado académico necesariamente, sino en el desarrollo de habilidades blandas, en que podamos desarrollar esas competencias que son importantes, porque hoy somos seres integrales, somos seres holísticos. Entonces, si las emociones no están reguladas, obviamente se va a tomar va a involucrarse la toma de decisiones acertadas, no se van a poder adaptar al cambio, la gestión en general se va a ver afectada, ¿no? Entonces, en el gráfico a continuación, que aquí ustedes pueden observar que son como las capas de la cebolla, van a observar que la inteligencia emocional es el centro y todo lo demás repercute en ella y finalmente se ve reflejado en nuestro comportamiento del día a día, en quiénes somos nosotros en el día a día. Entonces es importante lograr un balance entre las distintas áreas y desarrollar óptimamente la inteligencia emocional. Aquí vemos la motivación. Y aquí también las investigaciones confirman que no simplemente estar motivado es, bien, vamos a empezar el día, qué emoción, estoy motivado. O sea, la emoción, hay 6 tipos de motivaciones. Hay motivación teórica, que es motivación por buscar constantemente el conocimiento, motivación utilitaria, donde buscas maximizar el tiempo y los recursos, estética, donde se busca un balance y armonía, la social, que es una motivación por ayudar a los demás y contribuir a una causa. Hay motivación también individualista, donde se busca la autoridad y el poder, y constantemente estamos enfocados en nosotros mismos y en qué vamos a obtener y qué vamos a obtener y qué vamos a obtener. Y también la tradicional, donde se busca un sistema de vida. Las motivaciones son diversas. También en psicología hablamos mucho de lo que es la motivación extrínseca e intrínseca. Desde muy chiquitos nosotros promovemos que a los niños se intenten, ¿cómo se consigue la motivación intrínseca? Yo estando orgulloso de mis logros, yo sintiendo que lo que he conseguido es por mi esfuerzo. Entonces a un niño, en lugar de decirle, tu mamá se siente muy orgullosa porque te ha sacado esa nota, me has hecho muy feliz, enfocarlo en el proceso y en cuán orgulloso él debe estar de sus logros. Y así a lo largo de la vida, porque
nosotros vamos creciendo y vamos creciendo con una base importante y evidentemente no podemos llegar a la adultez y, como dijo Ale, seguir culpando a nuestro entorno o esto es culpa de mi mamá, porque lo que mi mamá y mi papá hicieron en su momento lo hicieron por el amor incondicional tal vez que nos tienen y habrán metido la pata 50 veces, pero hoy yo soy agente de cambio. Entonces, si nosotros vivimos motivados por el éxito, el resto que dirá este éxito social de este aprendizaje sociocultural, como ha mencionado Ale, pues siempre tendremos una motivación extrínseca. Pero cuando esta motivación va de algo que yo quiero, que realmente me motiva a mí, en base a estas 7, ¿no? Sea social, sea tradicional, sea estética, sea teórica o lo que fuese, pues la motivación va a ser algo que perdure en el tiempo. Entonces, este desarrollo también se tiene que hacer y es parte del proceso de autoanálisis. ¿Realmente nos hemos detenido a pensar y a ver nuestra salud mental en este tiempo? ¿Realmente me he enfocado en mí y en yo hoy, cómo me siento con todo lo que está pasando? Luego, la inteligencia emocional también evidentemente se ve reforzada o se ve reflejada, digamos, en nuestros estudios académicos. Nuestro bachillerato, nuestra maestría, el colegio, todo esto va formando parte de quién soy yo, en la experiencia laboral y también en la experiencia personal, en la experiencia de vida que cada uno haya tenido. El desarrollo de competencias, que es tan importante y eso es algo que Centrum promueve mucho, ¿no? El desarrollo en habilidades blandas, en competencias que permita formar líderes. Y finalmente todo esto se ve reflejado en nuestro comportamiento. Entonces hay 2 cosas que nosotros aprendemos en este aprendizaje individual, como bien ha mencionado Ale, tanto ella como yo somos psicoterapeutas racional emotiva, y un poco la terapia consiste en entender que no es la situación específica la que nos lleva a comportarnos de determinada manera o a sentir diferentes emociones. Por ejemplo, si yo veo que mi jefe me gritó, no es que lineal todo el mundo siempre se va a sentir molesto y todo el mundo siempre va a explotar y gritarle igual. Algunas personas gritarán, otras se sentirán tristes, otras llorarán, otras se sentirán ansiosos. ¿Y a qué se debe? Que no es la situación específica lo que nos lleva a esos comportamientos o a estas emociones, sino al medio. ¿A qué creencias, a qué significado le estoy dando a esta situación? Y ese significado también viene en base a como capas de la cebolla, como yo me he formado, mi experiencia de vida, la influencia de las personas que están cerca, mis padres, mi entorno, todas estas, lo que vemos, la conducta que vemos afuera, el comportamiento es la punta del iceberg, digamos, pero ¿qué hay abajo? Realmente, ¿qué hay abajo? ¿Qué estoy yo cultivando hace mucho tiempo, ahí guardado, que le estoy atribuyendo un significado que me está llevando a reaccionar de una determinada manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos aprendido un poco acerca del comportamiento, del aprendizaje individual, hemos ido como embudo, ¿no? Fatiga pandémica ha generado estrés laboral, el estrés laboral de alguna manera, los diferentes puntos en los cuales se ve reflejado, aprendizaje, todo lo que mencionó Ale, y sobre todo el aprendizaje individual. Y recae en nosotros, pues, esta responsabilidad de asumir que tenemos que ser conscientes de lo que no somos conscientes y que el entorno no va a cambiar para que nosotros nos sintamos bien. Porque si esperamos eso, la acción, la felicidad nunca estará en nuestras manos. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿No? Porque ya, muy bien, perfecto, Ale y Cami ya nos dijeron todo, ya nos transmitieron la información, ya entendí, me siento frito porque ¿cómo voy a hacer con esto? Ahora voy a transmitirles algunas herramientas, pero sí mucha paciencia con ustedes mismos. Esto es un proceso. Esto es un proceso y es una inversión de tiempo, de dinero, de lo que fuese, porque es una inversión en ti. No podemos pretender sanar, digamos, cosas que venimos acumulando hace 30, 40, 20 años, solamente con unos ejercicios. Esos ejercicios son para que nos vayan a ayudar a empezar a ser conscientes de diferentes cosas, pero sobre todo para decidir, quiero invertir en mí. Quiero darme ese momento para yo sentir que voy aliviando, que voy sacando de mí todas estas creencias que no me están dejando avanzar. Y el primer ejercicio que yo les daría o que yo fomento es el de la rueda de la vida. No sé si lo han escuchado, lo pueden buscar en internet en algún momento y hacerlo. Esta sería la rueda de nuestra vida. Cuando nosotros avanzamos, digamos, en el coche, en el carro, las ruedas, pues, no es que tienen puntas y picos, giran porque están parejas y hay una armonía. Lo mismo aplica para nuestra vida. Si nosotros no sentimos que tenemos armonía entre los diferentes aspectos de nuestra vida, pues siempre vamos a sentir que como que estamos cojos,
escogíamos, y ahora en este momento no encontramos armonía en lo laboral, no encontramos armonía en la casa, en la vida social, en mi hobby, es como que todo ha salido de la armonía, entonces obviamente nos sentimos cargados. Entonces lo que yo les planteo hoy es que hoy realicen, hagan su circulito en su casa, si ahorita tienen hoja y papel, también sería bueno, y dividan pues esto en 8 pedazos, que son estos 8 pedazos como de pizza, como le llamo yo. Y en esos 8 pedazos pues vamos a colocar las diferentes áreas, ¿sí? Por ejemplo, áreas que yo defino que en mi vida son importantes. La salud, por supuesto. La pareja, estos ejemplos generales, ¿no? Mi vida en pareja, mi vida familiar, o mi relación con mis hijos, mi vida laboral, mi hobby, por ejemplo, algo que a mí me ha encantado siempre hacer. Y en base a eso, porque aquí son 8 y ustedes van a definir en base a lo que defina su vida, porque esa es la rueda de su vida, cómo se siente, cuán satisfecho se siente en cada una de estas áreas. Entonces, si ustedes ven aquí, está el número 0, ¿no es cierto? Y aquí el número 10. El objetivo de esto, pues, es calificar estas áreas. Si yo siento que hoy estoy en 5 en estas áreas, pues marco en salud en 5, en pareja en 10, en familia en 3, en hobby 4, y así vamos a ir marcando los diferentes puntajes que correspondan. Y luego me pongo a pensar, cierro mis ojos y digo, de acá a un año, ¿cómo quisiera estar en cada una de estas áreas? Tampoco perfección, porque la perfección no existe. 10 en todo, 10. Ahí nuevamente nos vamos a este entorno, pues que Ale menciona que siempre queremos lo mejor y que tampoco es realista. Hay que aterrizar nuestras expectativas. Esa es una herramienta para todo en la vida. Es que yo quisiera que mi esposo sea esto y cocine y lave y planche y llegue y se ocupe de los hijos y sea cariñoso y me traiga flores. Entonces, bueno, eso es lo que tú quisieras, esta es la realidad, tu esposo es de esta manera, entonces uno aterriza porque tiene otras muchísimas cosas buenas. Y yo quisiera que mi jefe sea esto, bueno, tu jefe es este, ¿no? Nuevamente, el entorno no va a cambiar, pero aterrizar nuestras expectativas nos ayuda. Entonces, pues, imaginemos que yo quiero estar en 9. Y así vamos marcando cada uno de los puntos en base a cada área, definitivamente. Y luego de esto me pongo a pensar, por eso les digo que no es algo que se hace así rápido. ¿Cómo voy a, o sea, ya yo estoy en 5 en salud y quiero estar en 9? ¿Qué tiene que cambiar? No es bueno, voy a ir a 15 doctores para que me solucionen todo lo que me duele. Es, miro hacia adentro. Estoy haciendo deporte, estoy comiendo saludable, o estoy todo el tiempo comiendo frituras, carbohidratos, no estoy cuidando mi alimentación, tomo gaseosa todo el día, o como muy mal, como en la mañana y en la noche porque no me alcanza el tiempo. Realmente, ¿cómo estoy? No hago nada de deporte porque no me alcanza el tiempo. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Y genero un plan en base con mi pareja, pues ya ni hablamos porque nunca hay tiempo, no pasamos momentos juntos. ¿Cómo llego a ese 9 o a ese 8 en el que queremos estar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces aquí empieza el proceso de autoanálisis. Luego también me parecería importante hablar de las fortalezas y las oportunidades de mejora. Esta es como la típica pregunta de entrevista, ¿no? Pero realmente hemos hecho este análisis. Hay un ejercicio que se llama el ejercicio de las 34 aptitudes, donde uno realmente, y si ustedes quieren, dejan en el correo o lo coordinamos con las chicas de Centrum para que de alguna manera se lo hagan llegar. Es un ejercicio donde uno va viendo, le sale la aptitud, la definición, porque a veces sí, soy responsable, pero ¿qué significa realmente ser responsable? Soy tolerante. ¿Qué significa realmente ser tolerante? ¿No? A veces simplemente repetimos porque lo hemos escuchado, porque alguien nos dio feedback una vez, retroalimentación en el trabajo. Bueno, ya, esto soy. ¿Realmente qué soy? Entonces, me pongo a leer esta lista de 34 aptitudes, leo cada una de ellas y pongo del 1 al 5, esa tengo 4, esa tengo 3, esa tengo 5, esa tengo 1, esa tengo 0, y elijo mis 5 habilidades o aptitudes, las que quiero potenciar. O sea, estas ya las tengo que dar 100%. Y por otro lado, elijo las 5 que están muy bajas, las que son las oportunidades de mejora, porque a mí no me gusta llamarle debilidades o defectos. Las elijo y me voy por esta área porque cómo la voy a trabajar. Y ahí también viene, no es la actitud pasiva, ya reconocida, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para mejorar? Ahí también pedir la retroalimentación es importante, no solamente en el entorno laboral. A mi esposa, creo que no soy muy tolerante, a mi pareja, a mi mamá, a mi familia, a este entorno, ¿no? Que finalmente es quienes nos conocen.
Y aquí este cuadro que me encanta, que es la matriz de Eisenhower, que esto nos ayuda un poco más en la practicidad del día a día, porque hay muchos ejercicios de análisis que tenemos que hacer con tiempo, con paciencia, tal vez en un trabajo terapéutico, con una psicóloga, con una coach, pero por otro lado también tenemos pues que tener en el día, ya, ok, bravazo todo lo que me están diciendo, pero ¿cómo soluciono mi día a día que estoy lleno de responsabilidades, que estoy lleno de cosas que hacer? Y aquí es donde viene la matriz de Eisenhower. No sé si la han escuchado antes, pero se las quiero mostrar igual. Dividimos en urgente y no urgente, e importante y no importante. ¿Ok? Entonces, ponemos aquí lo urgente e importante que recae en este parámetro es donde debo actuar. ¿Ok? Yo tengo que actuar en esta situación. Son los proyectos, las cosas que tengo que hacer sí o sí. Y esto hoy que estamos en casa, que tenemos millones de responsabilidades, digamos, recae en todo. Las responsabilidades del hogar. Si tengo que cocinar, tengo que cocinar hoy, porque si no, los chicos pues finalmente no comen, o mi pareja, o si tengo que lavar, o si tengo que sacar la basura, lo que fuese. Eso es lo que tengo, o también en temas laborales, por supuesto. Entonces uno se levanta en la mañana y dice, ¿cómo voy a administrar mi día? Y lo hago de esta manera. Ubico en cada una de estas áreas las cosas que tengo que hacer. En este caso, lo urgente e importante. Por otro lado, lo no urgente y lo no importante. Y lo importante, perdón, que sería lo que es importante, tengo que hacerlo, de repente un plan, un emprendimiento, un análisis que le tengo que mandar a mi jefe, algo que tengo que hacer que sé que es importante, pero no es urgente. Entonces, ese día no lo tengo que hacer, porque en el día a veces sentimos, y parte del estrés laboral es que se nos pasa el día, se nos pasa, es muy intenso, es como pum, 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 y de la nada se acabó el día y no hice nada de lo que tenía que hacer. Entonces, esto lo ponemos en este cuadrante. En lo urgente, pero no importante. Lo urgente y no importante es lo que tengo que delegar. Lo que sé que se tiene que hacer, pero si yo no lo puedo hacer, pues también comparto responsabilidades. Aquí mucho recaen las responsabilidades del hogar. Delegar las responsabilidades del hogar, las interrupciones constantes, el WhatsApp que todo el tiempo me manda, que la gente cree que todo es inmediato, pues no, entonces manda, y ahí de alguna manera nos quedamos constantemente estancados y estamos que no avanzamos con nada. Y finalmente lo no urgente y no importante, y como les digo, esta matriz se hace del día a día, entonces no es que yo tenga que, digamos, lo mismo, lo que es no urgente y no importante tal vez sea en este momento, pues, no sé, verme 5 capítulos de la serie favorita, o ir a comprar al mall una ropa que me gusta, de repente eso no es para el de lunes a viernes donde tengo un montón de cosas que hacer, pero tal vez en el fin de semana lo no urgente y no importante pasa a ser mi urgente y mi importante porque me merezco. A mí me encanta decir esa frase, me merezco. Después de todo tu día, de todas las responsabilidades que asume, me merezco. Entonces, hay que saber administrar porque si todo lo ponemos en urgente e importante, el ir a comprar lo que tengo que comprar, el resolver las cosas del hogar, el responder el WhatsApp de mi mamá, de mi primo, de la política que están mandando, los quehaceres de mi jefe, entonces evidentemente termino sumamente estresada. Y aquí quiero hacerles una dinámica de autocuidado, ¿ok? Vamos a verlo aquí. No sé si llegan a ver estos vasitos. Ale, tú me dirás. Me voy a poner por aquí para que lo vean. ¿Se ve? Sí, se ve bien, Cami, no hay problema. Perfecto. Muy bien. Y estos vasos van a representar todos los... Esta agua, digamos, es nuestra energía del día, ¿sí? La energía que yo tengo en todo el día. Yo me levanto con este nivel de energía. Entonces te voy a pedir, Ale, y a todos, tú me irás dictando, Ale, que escriban en el chat en qué cosas se va su energía. O sea, en qué cosas su energía desaparece a lo largo del día, que van a ser cada uno de estos vasos. Tú me irás diciendo lo que van escribiendo. Ok, a ver, les pedimos por favor que vayan apuntando. Estudios. A ver, esa es una de los depósitos de energía. Perfecto. Se nos va mucha energía en el estudio. Otro vasito para el trabajo. Trabajo, ese sí. Hay vasos además de todo tamaño. En base al nivel de más lleno, más. Uh-huh. En los hijos. En los hijos, claro. O hijos o familia, ¿no? O pareja, también hay que llenar este vaso. Uh-huh. Exacto. ¿Qué más?
Por ahí dice proyectos, solución de problemas técnicos. Exacto. Que siempre, pues ahí viene lo que siempre pensamos, ¿es urgente, importante o no? Como, mi jefe me escribió y me pidió esto para ahorita. Y también saber marcar límites, ¿no? Porque saber decir, mira, ya Exacto. no puedo. O sea, ya realmente no puedo cumplir con todo porque el día no me da y la vida no me da. Otro pasito para responder todos los 1000 mensajes que tenemos que responder en WhatsApp o por correo, ¿no? A clientes, a familia, los 1000 grupos que tenemos también. Qué bestia. WhatsApp no quiero ni ver, debe estar explotando. Miren, ya la energía ya se consumió. ¿Qué más? Otra de las actividades que mencionan también son las actividades domésticas, justamente, ¿no? O sea, ahora que estamos en casa, la mayoría haciendo home office, también somos conscientes de que hay cosas que hay que hacer en la casa, ¿no? Así es. Entonces, miren nomás, la energía, así como esta jarra de agua, rápidamente se ha ido, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos hecho esta dinámica? Porque nos damos cuenta que la energía se va agotando. Llega, ahorita ya son las 8:30 de la noche, ya estamos cansados, y claro, llega el momento donde uno dice, bueno, es el momento donde quiero seguir las instrucciones de mi psicóloga y quiero conectar con mi esposo, con mis hijos, y estamos agotados. O sea, realmente ya no podemos más. No es, además que a nivel de regulación emocional, pues, no sé si lo han visto, pero explica un poco cómo funcionan las emociones para los niños y habla, es un poco largo, pero el cerebro reptiliano, la corteza prefrontal. La cuestión es que si estamos así ambos, o sea, aquí estamos regulados, estamos tranquilos, así nos levantamos, nuestro cerebro se levanta así, pero a lo largo del día se va abriendo y pues nos enfrentamos a dos cortezas prefrontales, cerebros reptilianos que están cansados, agotados, entonces tenemos menos paciencia y lo único que queremos es dormir. Y claro, si nos las pasamos el día logrando objetivos, objetivo, achieving, como se diría, ¿no? Objetivo, ¿y en qué momento paramos? ¿En qué momento practicamos el autocuidado? Entonces me hubiese encantado leer que uno de estos vasitos, para llenar esta energía, que no sería en desgaste, ¿no? Sería en agregarse en autocuidado. Pero a veces sentimos que no tenemos tiempo. Yo escucho muchísimo esta frase, imagino que tú también, Ale, en consulta, no, es que no hay tiempo. Y yo digo, si no hay tiempo para cuidar de ti, ¿cómo piensas lidiar con todas las responsabilidades que tienes? Y yo entiendo que hay trabajos muy demandantes y el que el trabajo, y si ahorita se meten a hacer la maestría, más aún, pues el día tiene que tener 42 horas porque realmente no podemos. Pero siempre es importante hacer un tiempito para algo. Tal vez el fin de semana, tal vez en el día a día. Y aquí, pues, un poco Mente Bonita siempre promueve este bienestar holístico porque creemos firmemente en el bienestar holístico. O sea, Mente Bonita es una plataforma de salud mental y física que reúne a todos estos profesionales de todas estas áreas porque creemos que es importante para nuestros días, sobre todo hoy que estamos tan cansados. Entonces, tienes en algún momento de tu semana, vamos a decir, tu asesoría con tu psicólogo. ¿Has sido alguna vez un psicólogo? ¿Cuidas de tu nutrición? ¿Qué estás comiendo todo el tiempo? Tu cuerpo es como el carro. No le pones gasolina, no avanza. Entonces, cuando yo tengo pacientes que se sientan, que además están con estrés laboral y me dicen, si solo como en la mañana, ya me voy hasta la noche porque no me da ni tiempo, realmente lo que va a hacer es que el cuerpo en algún momento te va a frenar, pero en seco. Ni siquiera va a ser como que de la nada la descomposición muy grande. ¿Eres consciente de eso? Bueno, temas de psiquiatría, de tema de doctor, ¿no? Realmente estoy trabajando, esas son un poco las cosas que vemos en Mente Bonita, pero que son parte de lo que ustedes tienen que incorporar a sus días. Actividad física, de verdad gastan esa energía o están todo el tiempo sentados, además en estos sillones de hoy en día, improvisando con el escritorio, no movemos el cuerpo más que para pararnos a tomar agua. Entonces, practicar el autocuidado es importantísimo. No digamos que no tenemos tiempo, porque si no el cuerpo va a ver la manera de hacernos el tiempo y a la fuerza y parando brusco y con consecuencias mucho mayores. Si el problema se resuelve cuando está chico, por supuesto que vamos a poder manejarlo, pero mientras más grande es, mientras más lejos estamos, mientras menos espacio tenemos para escucharnos, para cultivar nuestro propio bienestar, para cultivar una mente bonita, luego llega el problema.
Otra de las técnicas que, bueno, que trabajamos mucho en psicoterapia y que también las vamos a compartir con ustedes es esta herramienta, la comunicación asertiva. Estamos en un contexto laboral, ¿no? Fijémonos en esto. Enfrentamos conflictos casi a diario. Y además, un punto importantísimo de por qué es necesario poner en práctica la comunicación asertiva es que estamos expuestos a una convivencia excesiva con los trabajadores o con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo. Esto lo podemos haber sentido de repente de manera más intensa antes de la pandemia, cuando íbamos a trabajar pues a nuestra oficina, ¿no? Pasamos cuántas horas trabajando al lado de estas personas. Casi el tercio de nuestro día está dedicado al trabajo y a convivir con personas. Entonces estamos conviviendo con diferentes personalidades, con personas que tienen diferentes reacciones también, y obviamente va a haber conflictos. Entonces es necesario practicar esta herramienta de la comunicación asertiva, porque justamente la finalidad de ella es poder transmitir de una manera apropiada la situación, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y también tener un comportamiento apropiado. Entonces, esta técnica, por ejemplo, que nosotros le llamamos la técnica del sándwich, es una técnica bastante útil para poder transmitir justamente aquello que queremos expresar, y que a veces no es muy fácil de hacer, porque siempre que nos sentamos a conversar con alguien o le decimos a un compañero de trabajo, de repente a nuestro colaborador, oye, tenemos que hablar, la persona se pone en la defensiva, porque piensa que de repente se le va a atacar. Entonces, este tipo de comunicación, justamente la intención es poder comunicar aquello que de repente resultó siendo un conflicto o un problema, pero comunicarlo de una manera apropiada. Entonces, esta técnica del sándwich justamente tiene esa finalidad. Transmitir primero, como que la primera parte del pan, es transmitir algo positivo. Es decir, si yo tengo de repente un inconveniente o un altercado con mi jefe o con un compañero de trabajo, es empezar diciendo algo positivo acerca de nuestra relación o del trabajo que realizamos juntos. Por ejemplo, mencionar algún logro que tuvieron recientemente, o parte de repente de lo que disfrutan, o aquello que es satisfactorio como parte de la dinámica de trabajo de todos los días, ¿no? Siempre es importante empezar transmitiendo algo positivo. Luego, la parte del centro, que vendría a ser la carne, digamos, de este sándwich, es justamente hablar de la situación que generó malestar, de la situación que generó el conflicto. Entonces, es siempre expresarlo de una manera apropiada, en el sentido de que es explicar desde mis emociones, desde mis comportamientos y desde mis pensamientos, un poco cómo me sentí, ¿no? Y qué generó esta situación que de repente pudo ser conflictiva, ¿no? Entonces, comunicarlo de esta forma. Lo que pasó, de repente este malentendido, o de repente este grito, o esta palabra, o estas frases, me hicieron sentir de repente triste, o me sentí, o me ofendí. ¿Por qué? Porque esta fue la situación, esto fue lo que pasó, y esto tuvo consecuencias, yo me sentí mal, ahora estoy un poco incómoda, y así, expresarlo de esa manera. Y cerrar siempre con la tercera parte de este sándwich, que vendría a ser el otro pan, ¿no? La otra tajada de pan, que es justamente transmitir otro pensamiento positivo, justamente para cerrar toda esta comunicación. La idea, justamente para finalizar esta técnica del sándwich, es poder transmitir luego cuál es la consecuencia del cambio, de este cambio favorable. Puede ser un compromiso de cambio conjunto, ¿no? Justamente para poder resolver el conflicto requiere de repente que ambos cambiemos ciertos comportamientos. Entonces es un compromiso mutuo que va a tener un beneficio. Entonces siempre es comunicar el beneficio del cambio, ¿no? El cambio que puede ser unidireccional, o sea, justamente para la persona que de repente generó el malestar principalmente, o que sea mutuo, ¿no? Entonces, y así es como cerramos el sándwich, ¿no? Y otra de las técnicas que también es parte justamente de un entrenamiento muy importante, de mucha vigencia también, porque es algo de lo que se habla recientemente, son estas técnicas o esta práctica del mindfulness, ¿no? Estas herramientas tienen la finalidad de hacer justamente consciente aquello de lo que no somos conscientes, ¿no? De poner en práctica justamente nuestras emociones, de ser consciente de lo que hacemos,
¿no? De poner en práctica justamente estas actividades que nos van a llevar a canalizar nuestra energía, a enfocar nuestra atención en el aquí y el ahora, en la actividad actual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que suele suceder? ¿Alguna vez a ustedes les ha sucedido que de repente están tomando su desayuno o están comiendo o están cenando y mientras están contestando mensajes de trabajo por el celular o de repente están con la laptop al costado trabajando mientras están comiendo algo así de volada, apuradísimo? Siempre, Ale. ¿Verdad? Es algo muy común. O de repente estamos en casa y nos estamos dirigiendo a la cocina o a la sala, llegamos y decimos, ¿y qué iba a hacer aquí? ¿Y qué estoy haciendo acá? ¿A qué vine aquí? ¿No? Esto es algo muy común, ¿por qué? Porque nuestro cerebro está constantemente en actividad. Estamos saltando de una fuga de ideas a otra, ¿no? Y no nos detenemos a concentrarnos en la actividad que estamos realizando, ¿no? Y esto es algo muy común, sobre todo porque también, nuevamente, hablamos de este reforzamiento cultural que es acerca del multitasking, ¿no? Entonces, estamos reforzados totalmente todo el tiempo a hacer varias cosas en un solo momento. Entonces, eso es lo que se debe de hacer. Entonces, estamos acostumbrando a nuestro cerebro a estar siempre saltando de un lugar a otro y nunca terminamos de enfocar nuestra energía en una sola cosa. Y eso termina justamente fatigándonos, agotándonos y reduciendo nuestra concentración, que finalmente es un atentado justamente a nuestra productividad laboral, que es lo que queremos lograr justamente para poder tener nuestros objetivos, ¿no? Entonces, una de las prácticas que de las que les quiero hablar un poquito y que les va a ayudar de repente ya a esta hora que algunos van a terminar la charla y se van a ir a comer algo, de repente van a cenar algo en casa o tomar algo de repente, ¿no? O ya lo están haciendo, no lo sé, ¿no? Una de las técnicas es el mindful eating, ¿no? Esta técnica consiste justamente en canalizar nuestra energía en la actividad que estamos realizando. Ojo, es un entrenamiento, ¿no? No a la primera, a la segunda, a la tercera es muy probable que no lo logremos porque nuestro cerebro justamente está acostumbrado a estar saltando de un lugar a otro. Entonces tenemos que acostumbrar y entrenar a nuestro cerebro a concentrarse en la actividad que estamos realizando. Entonces yo les digo ahora, cuando vayan a comer, vayan a servirse su cena o de repente a tomar algo, que se concentren en la experiencia sensorial, ¿no? En la experiencia sensorial que es comer, ¿no? Con todos nuestros sentidos, desde lo visual. Observen su plato de comida. ¿Qué forma tiene? La comida que están por ingerir. ¿Qué colores hay? ¿No? De repente tienen una ensalada, tienen varios colores, de repente la carne está doradita por fuera, ¿no? Entonces, empezar a disfrutar desde nuestros sentidos la experiencia de comer. No solamente es lo visual, ¿ok? Huelan su comida, ¿no? Pasen un bocado, tomen el aroma y descríbanlo. ¿A qué huele? ¿No? ¿No? Y disfrútenlo. Si tiene un sonido la comida, por ejemplo, cuando comen un pancito crocante recién salidito del horno, tiene un sonidito crujiente, concentrémonos en ese sonido, ¿no? Y finalmente el sabor, tan importante, ¿no? El sabor, sentir en nuestra boca, en nuestra lengua, de repente si la comida está tibia, si está caliente, si está algo fría, cuando pasa por nuestra garganta y desciende hacia nuestro estómago, tratar de concentrarnos en todo el proceso con todos nuestros sentidos, desde el tacto, desde la vista, el oído, el olfato y finalmente el gusto, ¿no? Es un entrenamiento, entonces requiere justamente esta energía focalizada en realizar la tarea y en concentrar nuestra atención y nuestra concentración finalmente en poder realizarla, ¿no? Así es, Ale, muchas gracias. Y bueno, antes de terminar con nuestra charla, quiero hacer un ejercicio con ustedes, porque muchas veces, y como ya venimos adaptándonos al cambio, conviene dejar la comodidad, dejarla de un lado y ser flexibles para obtener los resultados en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, un buen ejemplo de cómo salir de esta comodidad es el siguiente. Les voy a pedir a todos, no sé si están ahí con una hoja y un papel o un lapicero, da igual, pero les voy a pedir que tomen el lapicero con la mano con la que suelen escribir. Yo soy diestra, o sea que, y hagan su firma. Su firma, así como firman un documento. ¿Con qué mano firmarían el documento? Muy bien.
Y tal vez pueden poner en el chat cómo se sienten firmando. ¿Se sienten cómodos? ¿Se sienten tranquilos? ¿Algo que han notado? Ahí ya nos han hecho algunas preguntas de repente. Sí. Tal vez, Ale, tú nos puedes tranquila. Exacto, ¿no? Como que normal, cosa de cada día. Exacto. Y ahora les voy a pedir que cambien el lapicero de la mano que no están acostumbrados y vuelvan a firmar. Y me cuenten qué diferencias ven. Y cómo quedó esa firma también, ¿no? Salvo que hayan acá ambidiestros, entonces ya ahí sí, ¿no? Pero en mi caso quedó espantosa. Rara, dicen por ahí. No me quedó bien, es incómodo. Es incómodo. Sí. Yo ahora que he estado pues con la mano media mal y con esto en la derecha, utilizar la izquierda los primeros días de espantoso. Ok, y ahora vamos a repetir el ejercicio varias veces. ¿Ok? Vamos muy mal. Qué lindo, gracias por responder a todos. Entonces, vamos a cambiar la mano y hacer el ejercicio de la firma una vez más, o sea, con la mano que no estamos acostumbrados, ¿no? Vamos a darle 6 veces al menos, ¿sí? Y en este proceso, probablemente cada vez que repitamos el ejercicio de la firma, vamos a sentir que no fue tan mal. Y de repente esto pues es algo muy cortito, ¿no? Pero cuando yo comencé con esto de que me dio la tendinitis y tenía la mano derecha, los primeros días era insoportable, sentía que no podía avanzar. Y ya a las 2 semanas ya a la izquierda, ya, como que me acostumbro, me empezó a dar un poco igual y bueno, y ahora que mi mano está bien, funciona. Entonces, cuando vamos realizando las cosas una y otra vez y otra vez y otra vez, comenzamos a ver resultados. Comenzamos a sentir, si yo miro mi proceso personal, y no, porque de repente al lado tengo una persona que lo puede hacer con las 2 manos y lo veo como mi competencia, o lo veo como, si me empiezo a comparar, porque él sí puede, entonces yo no puedo, pero si yo veo mi proceso, o sea, veo mi firma y digo, pucha, a la sexta, ya mañana se levantan y siguen practicando su firma, y van a ver que la primera que hicieron no va a ser igual a la vez 20, 30. Algo va a haber mejorado. Entonces, la adaptación es un aprendizaje. Y si nosotros queremos que todo sea, pues, inmediatamente, rápido, que el resultado cumpla nuestras expectativas, porque si no cumple, si yo no firmé bien con la mano izquierda, y obviamente siendo esto una metáfora, no soy bueno, soy un fracaso, con esta visión tan como rígida de cómo deberían ser las cosas, pues nunca me voy a adaptar. Nunca voy a poder lograr salir de esta zona de confort donde solamente hago las cosas en las que siento que es como tiene que ser y voy y no me detengo. Me estoy encasillando ahí porque como dijo Ale en algún momento, pues lo aprendí de esta manera, me funcionó y digo, mejor, ¿para qué cambiar? Ya, así nomás seguimos. Y por otro lado, también darnos cuenta que el que la firma no salga mal y así siendo muy como con las metáforas que les digo, no se debe a que el lapicero estuvo mal, a que estoy cansado, a que el clima, que hacía frío, a que mis dedos, a que no nací así por culpa de mi papá, que es diestro y mi mamá. No se va a deber a nada, eso se debe a que no somos buenos escribiendo con la otra mano. Punto, no somos buenos, pero podemos practicarlo, podemos reforzarlo. Y así en la vida van a haber cosas en las que no somos buenos y van a haber cosas en las que somos muy buenos. Y de eso se trata. Van a haber aprendizajes muy dolorosos que tal vez yo volteo y a mi amiga, a mi primo, a mi jefe, no les pasa igual. O no lo cuentan tal vez. Pero cada uno vive su propio calvario, su propio duelo, su propio proceso de aprendizaje. Y cada uno tiene su batalla. Entonces, como me gusta decir siempre y un poco para terminar, la felicidad no es la ausencia de problemas, sino sentir que tengo las herramientas para enfrentarlo. Y finalmente el objetivo para todos es poder cultivar esa mente tan bonita que tenemos ahí, pero que de alguna manera a veces nos olvidamos que aquí está todo. Aquí está el kit del asunto. Así que les agradecemos infinito el que nos hayan escuchado todo este tiempo. Ya no sé si nos hemos pasado la hora, ahorita nos van a jalar las orejas. Pero bueno, y a medida para cerrar brevemente, queremos regalarles a ustedes, yo soy fundadora de Mente Bonita, Ale trabaja con nosotros, tiene muchísimos pacientes ahí, pero tenemos psicólogos, nutricionistas, yoga, pilates, baile, todo lo que va a hacer que se sientan bien. Y si ustedes están interesados en comenzar este proceso personal, cada uno con sus sesiones individuales, porque es un trabajo muy
individual, pues si escriben en Mente Bonita, esa es la plataforma, pero pueden escribir al chat y decir, estuve en la charla de Centrum, tengo mi código Centrum Mente Bonita, y podrán tener un porcentaje de descuento en su primera sesión. Así que esperamos les haya gustado, les agradezco que hayan estado aquí, y procedemos a las preguntas. Así es. Hola, Cami. Hola. ¿Cómo están? Mil gracias por todas las herramientas que nos han brindado el día de hoy. En realidad son súper buenas para poder lidiar con esa nueva normalidad que estamos enfrentando, ¿no? Y a la vez, qué importante es tomarnos un ratito para ver que poco a poco podemos nosotros empezar nuestro proceso para estar en armonía, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar con unas preguntitas que nos están dejando en Facebook, tanto en Facebook como en Zoom. La primera pregunta es, ¿cómo poder tener un balance entre la vida personal, profesional, estudios y pareja? Wow. Ahí creo que yo voy a responder desde mi experiencia personal, porque yo soy una persona, pero no sé si por esa necesidad de hacer todo por un tema de éxito, lo que pues, sino porque realmente me gusta hacer todo lo que hago. Entonces yo soy bailarina profesional de ballet y bailo con el Ballet Municipal de Lima, y a la vez soy psicóloga, o sea, trabajo en mi consultorio, feliz con mis pacientes, bueno, en vida normal, ahora todo es en casa, ¿no? La antigua normalidad, porque creo que siempre va a haber un antes y un después. Y bueno, finalmente también soy hija, tengo mi novio, ya vivimos juntos, entonces, de alguna manera, yo creo mucho que parte del poder encontrar un balance, y esto me ha costado aprenderlo a duras penas, pero es saber marcar límites. Yo puedo llevar el ballet o las terapias a la cama, digamos, ¿no? O sea, podría decidir, o el emprendimiento, nuestra plataforma de Mente Bonita, inclusive la hacemos con mi novio, entonces podríamos mezclar todo y que todo siempre se vuelva el trabajo hasta que aprendemos a marcar límites. Entonces, no hay mayor ciencia detrás más que saber, uno, qué quieres, que si tú quieres ser buena, en mi caso, en el ballet, en la psicología, en Mente Bonita, como mamá, como hija, como lo que fuese, tengo que saber marcar límites. Y marcar límites es aprender a decir que no. Me costó a duras penas aprenderlo, pero de alguna manera aprendí. No puedo un paciente más. No puedo cumplir los 300 checks que tengo que hacer de Mente Bonita. No puedo ir a esta función. Duele decir que no, sobre todo cuando todo te gusta, todo te apasiona, pero si tú quieres un balance, pues límites para mí es la clave. No sé si tú quieres agregar algo, Ale. Sí, también pasa por un tema de expectativas, ¿no? Muchas veces podemos tener este deseo de querer balancear todos los aspectos de nuestra vida. En mi caso particular, yo soy mamá, tengo 2 hijos adolescentes, no es nada fácil lidiar con ellos y estar en casa todo el día, porque yo trabajo, pero también soy mamá, también me dedico a mi casa, ¿no? Y entonces, además de darle tiempo al esposo y a las 3 mascotas que tengo, entonces es como que súper abrumador también, ¿no? Pero es también ver y analizar en qué posición estoy en cuanto a mis expectativas, ¿no? Y si estas expectativas finalmente son un deseo, que en eso estamos en un terreno, digamos, de flexibilidad, ¿no? Sí, yo deseo tener más tiempo de repente para ejercitarme, entonces, bueno, de repente no voy a hacerlo todos los días, pero puedo empezar haciéndolo 3 veces por semana, ¿no? Bien. Y si no lo hago todos los días, está bien también, y lo puedo aceptar. Y no significa que esté atentando contra mi salud, no significa que esté quitándole tiempo valioso a mi trabajo, no, es un tiempo de autocuidado, justamente como hemos explicado un poquito en la charla anteriormente, ¿no? Entonces, si es que mis expectativas es cumplir con todo y tener un balance exacto en todos los aspectos de mi vida, y esto se convierte ya no solo en un deseo, sino en una regla estricta, ¿no? Aquí es donde empiezan a aparecer justamente estas emociones intensas y desbordadas, ¿no? Cuando no logro aquello que no es que lo espere, sino algo que debo tener, algo que exijo tener en mi vida, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el desbalance realmente, ¿no? Y ahí, como no sabemos delegar, porque pensamos que todo lo tenemos que hacer nosotros y yo tengo que hacerlo y yo, porque yo tengo que cumplir con eso, porque nuestras expectativas son muy altas, entonces terminamos pues predestinándonos al fracaso, porque al final no somos todistas y no vamos a poder con todo. Aterricemos nuestras expectativas, marquemos límites,
y entendamos. Y yo siempre, cuando tengo un montón de pendientes o lo que fuese, en lugar de abrumarme por los que faltan, porque los escribo todos además y lleno mi pared de post-it, me felicito por los que avancé. Y antes me decían, ¿no? Como, pero mira todo lo que te falta, que no has hecho nada, que Camila, que tendrías que terminar. Entonces no avanzaba porque caí en ese círculo, pues, de la procrastinación, porque dices, no avanzo. Y dije, no me está ayudando. O sea, sí, hoy me faltan 10 y yo quisiera hacer los 10. Lo que puedo delegar, y ahí el cuadrito que dijimos, y justo es una de las preguntas que acaba de poner Vanessa, lo que puedo delegar lo hago, lo que no, lo hago yo. Y si hoy no puedo hacer las 10, será mañana, pero hoy hice 5, es un montón. Paciencia, ¿no? Hay que de verdad hacernos cariño, como tratarnos con Exacto. amor. Eso es súper importante lo que acabas de mencionar, Cami, porque generalmente tenemos una vocecita crítica dentro de nosotros que nos está exigiendo todo el tiempo aquellas cosas que debemos estar haciendo, lo que nos falta por hacer, o aquella cosa que hicimos mal y nos criticamos y somos muy castigadores a veces con nosotros mismos, ¿no? Entonces, una de las herramientas también que yo trabajo mucho con mis pacientes es decirles, por ejemplo, háblate a ti mismo como si le estuvieses hablando a tu mejor amiga, ¿no? Parece Exacto. sencillo porque normalmente caemos en la crítica, en la autocrítica y en la autoexigencia, ¿no? Nos vamos con palos, realmente. Exacto. Y aquí José nos pregunta qué técnica recomendarían para iniciar el día con mucha energía. Y yo creo que a veces es tan sencillo, y eso lo decía una nutricionista, ¿no? A veces queremos agregar, pues, la vitamina, para agregar cosas, porque decimos ya, pero al final pongámonos a pensar cómo hacemos nuestro día. En lugar de querer agregar una técnica o lo que fuese, pensar, me levanto y ¿qué es lo primero que hago? Abro el ojo y estoy cargando los 300 mensajes de WhatsApp para que ni siquiera he tenido como un momentito para pensar en ¿qué quiero hoy día Camila? ¿Qué quiero hoy día José? ¿Qué quiero hoy día Ale? ¿Cómo va a ser mi día? Me tomo 5 minutos para poder estirar mi cuerpo y no pasarlo del choque de frente, ¿no? Como activar la mente y ni siquiera procesar la información. Me tomo una agüita caliente, voy pensando en mi día y después de estos 20 minutos que me dediqué, empiezo con las responsabilidades. Eso nos ayuda. ¿Qué alimentos estás consumiendo? La energía muchas veces, como digo, es el combustible. Entonces pensar qué estoy comiendo en mi día a día que me da. Yo pensaba que comía súper bien y ahorita que me metí una nutricionista justo de mente bonita holística me ha mandado la cantidad de semillas y cosas que yo no tenía idea que tenía que consumir que me están ayudando. Entonces, a veces no todo tenemos que saberlo, ¿no? Ya nos han dicho que y culturalmente también hay cosas que no conocemos, porque nosotros, por ejemplo, comemos papa, arroz, todo junto y de repente eso no es lo que es bueno para nuestro cuerpo. Depende de cada, o que no me acuerdo que me quedé con esto, ¿no? Que el huevo, la yema no se comía, y en verdad se come porque se hay buen colesterol. Entonces, esas pequeñas cositas que van sumando en nuestro día, que es conciencia de lo que estoy ingiriendo, es conciencia de lo que estoy haciendo, como dice Ale, ¿no? El estar presente. Uh-huh. Y también partir de que no hay, digamos, no hay una receta mágica para que cumpla y que sea para todos, universal, ¿no? Es también ir probando, ¿no? Ir probando porque finalmente es un ejercicio individual. De repente para algunos el estirarse por las mañanas o hacer un poco de ejercicio, 15, 20 minutos, media hora, despertarse, les es muy efectivo y te llena de energía, mientras que para otros de repente es meterse una ducha, ¿no? Hacerse unos masajitos de repente, ¿no? O irse a tomar un desayuno y tú misma prepararte tu desayuno, como que engreírte un poquito. Es también ir probando, ¿no? Justamente parte de un poco de esta idea de base que es la flexibilidad, ¿no? O sea, no hay recetas mágicas o universales también, ¿no? Es ir probando un poquito para ver qué cosa nos funciona. Así es, así es. También tenemos una pregunta de Facebook y más que una pregunta nos cuenta, ¿no? Que esta persona sufre de ansiedad y estrés, pero ahora con esta situación será acentuado. Entonces, ¿cómo puede manejarla? ¿Qué consejo le darían? Mira, Natalia, eso es muy común hoy en día y no sé quién nos ha escrito y te agradecemos además la confianza y el poder abrirte en red social. Y yo siempre tendría mucho cuidado con la ansiedad, ¿no? Hay muchos, la ansiedad finalmente se dice que es el exceso de pensamiento, el exceso de preocupación antes de que la mente esté ocupada. Pueden buscar videos en YouTube que hablen sobre relajarse, muchísimas cosas en general, pero yo sí pondría ojo cuando hay una emoción muy fuerte y no la intentaría como solucionar con tal vez simplemente este conocimiento que uno observa, sino realmente en un proceso terapéutico.
O sea, hay que tener mucho cuidado cuando la ansiedad o las emociones se los están desbordando y buscar la ayuda de un profesional, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. No sé, Ale, ¿tú qué opinas? Sí, por supuesto. De hecho, en consulta, los últimos meses hemos recibido, es más, casi la mayoría de los casos son con problemas de ansiedad, ¿no? Entonces, es una realidad y es una realidad que debe ser atendida, como dijo Cami, de manera profesional, ¿no? Vamos a encontrar mucha información en internet, técnicas, etcétera, pero finalmente, y un poco como el mensaje que tenemos también de esta charla, es que esto pasa por un proceso muy particular y muy personal, ¿no? Hay variables internas, hay experiencias personales que van a definir un poco de dónde salió esta ansiedad, cómo la aprendimos, ¿no? Porque es que siempre estamos lidiando con ella y por qué se activa en el presente, ¿no? Y en cualquier situación, porque cuando ya tenemos un cuadro de ansiedad, esto lo vemos en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en el entorno laboral, ¿no? Empezamos a experimentarlo en nuestra relación familiar, lo vemos en nuestra relación de pareja, en nuestra vida social, ¿no? En nuestra propia forma de tratarnos incluso, ¿no? A nivel personal también. Así es, así es. Uh-huh. También Guadalupe nos pregunta, ¿no? ¿Cómo lidiar con el perfeccionismo? Uy, el perfeccionismo es una estructura de personalidad, y digo uy porque conecto mucho con él, muchas personas en mi entorno lo tienen, y es una estructura de personalidad que tiene, no es simplemente quiere hacer todo bien, hay pensamiento rígido, hay expectativas altas, hay constantemente sensación de querer controlar todo, porque hay un miedo a que se desborde la ansiedad, hay creencias debajo de incapacidad, entonces y el pensamiento rígido, catastrófico, de que siempre nos vamos al peor escenario, o que las cosas son así o asá, y no hay como puntos medios. Entonces, como muy brevemente definiendo esta estructura de personalidad, me parece súper importante que si uno es perfeccionista, pues más aún comience su proceso terapéutico, porque va a ayudar a flexibilizar, a aterrizar expectativas, a poder lidiar con el día a día con la ayuda de un profesional. Es bastante interesante la estructura del perfeccionista y tiene dos caminos, ¿no? A veces hay gente que decimos, no, ese no es perfeccionista porque tira la toalla siempre, porque nada hace. Muchas veces el perfeccionista también tiende a tirar la toalla cuando algo, pues, tiene miedo a fracasar en él, porque hay mucho miedo al fracaso y al rechazo en sus vínculos sociales. Y por el otro lado es como extremadamente productivo y donde sea que esté, está siempre haciendo el 100% y constantemente achieving, o sea, logrando objetivos. Entonces, yo, ¿cómo lidiar con el perfeccionismo? Comenzaría mi proceso terapéutico porque esta es una estructura de personalidad y estoy hablando de algo muy general, pero ¿cómo se formó esto? ¿Cómo lo traigo a la conciencia aquello de lo que no soy consciente? Exacto. ¿No? También importante, y eso es algo que abordamos, por ejemplo, con este enfoque de terapia de esquemas, es que mucha de este aprendizaje, justamente en donde somos muy exigentes con nosotros mismos y con las personas con las que interactuamos, en donde tenemos estándares o normas prácticamente inalcanzables, es algo que aprendimos, es algo que se nos heredó. Muchas veces tuvimos de repente experiencias en el pasado, en nuestra crianza, en donde vimos modelos, ¿no? de personas que eran muy exigentes y en donde siempre se reforzaba la excelencia, se premiaba la excelencia, ¿no? En donde el error era probablemente castigado, ¿no? Entonces, así como lo hemos aprendido y lo arrastramos a nuestra etapa adulta, también lo podemos desaprender. Pero eso se trabaja en terapia, como bien lo ha dicho Camila, ¿no? Es muy importante empezar un proceso terapéutico cuando tenemos estas características de personalidad. Hilda nos pregunta si la rueda de la vida necesariamente se divide en 8 partes. Bueno, ahí depende de cada uno, ¿no? Se dan 8 partes, pero si tú tienes más áreas, pero si son 2 áreas nomás las de tu vida, había que pensar un poco más porque somos seres como de muchas áreas muy holísticos, ¿no? Pero creo que da igual si son 7, son 9, son 10, tampoco muchas áreas porque después pues no podemos focalizar realmente. Creo que eso es muy personal. Pero igual, gracias. Juan José también nos dice, ¿es mejor terminar la jornada planificando el día siguiente? Me parece que esto le genera un poco de ansiedad y le quita el sueño.
Bueno, Para. sí, claro, o sea, realmente es terminar la jornada con una planificación, es que ahí cerraste tu agenda, cerraste tu cuaderno y ya está, ¿no? O te quedaste pensando en todas las demás cosas que no hiciste, no solamente en el plano laboral, sino también en otros aspectos de tu vida, ¿no? Uy, no compré lo que tenía que haber comprado. Uy, no hice la cantidad de ejercicio que tenía que hacer hoy día, ¿no? Y mañana me toca hacer esto y el fin de semana ya no voy a poder hacer lo que tenía planeado. Quería irme de paseo, pero ya no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, finalmente estoy cerrando realmente mi día y con la planificación para el día siguiente y ya está, ahí terminó, o es que me quedé pensando en muchas otras cosas. Y eso obviamente dificulta la capacidad de conciliar el sueño. Lo que pasa, yo siempre pienso que cuando la mente va muy acelerada, y a mí inclusive me pasa, siempre es bueno. ¿Qué pasa? La ansiedad a veces nos gana porque sentimos que me voy a olvidar, entonces estoy repasando constantemente y tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro. Yo creo que hay un momento para cerrar y mientras más lejos estemos del sueño, mejor. Si tú te duermes a las 11, entonces si a las 9 ya puedes cerrar por completo y enfocarte en otra cosa. ¿Y cómo es cerrar? Lo que yo hago muchas veces cuando siento, inclusive lo tengo en mi mesa de noche, es un papel donde se me ocurre algo, lo escribo. Y al menos ya lo dejé ahí. Porque si no, no llego a descansar. Entonces el sentir que me lo saco de la mente y está ahí, me da la tranquilidad de que por último no me voy a olvidar. Entonces no se queda ahí rumiando en mi cerebro, ¿no? Pero, o en mi cabeza. Pero el sueño es sumamente importante. O sea, eso que dice, ay, 8 horas, imposible, ¿no? Yo solamente duermo 3 y estoy... El sueño es importante, cuídenlo. Y el verdadero sueño donde me desconecto. Entonces, por eso antes de dormir también es bueno pues no estar terminando un call, ya toca irse a dormir, o una serie muy intensa. Idealmente es como tener un espacio antes de dormir como transición. A los niños les contamos un cuento para sacarlos de este como mundo real y ingresar al mundo transición del sueño. Entonces, con los adultos, ¿por qué no es igual, no? Si podemos respirar antes, si podemos escuchar una meditación, si podemos quedarnos dormidos escuchando meditación, todas estas cosas ayudan, pero irnos a dormir pensando es peligroso. Perfecto. Vamos a tener un par de preguntas más para ir cerrando. Rosalía en Facebook nos pregunta, mi hija se muerde las uñas y no se puede controlar. Puede ser la ansiedad, ¿cómo puedo ayudarla? Esa es la conducta. Lo que vemos, las uñas, es lo que estamos viendo donde ella está manifestando, o sea, es la punta del iceberg. Estás viendo lo que tu hija está haciendo porque algo internamente le está preocupando. Entonces, no es atacar directamente a la conducta, como, bueno, vamos a ponerte, no sé, rocoto en las uñas para que no te la comas, es entender qué hay debajo. ¿Qué puedo hacer yo? Porque normalmente esto es una conducta ligada a la ansiedad, ¿no? Entonces, hay que entender por ahí. Sí. Perfecto. Luego, Vanessa nos pregunta, doctora, si algunas actitudes son heredadas, pero antes no se mostraba el problema, ¿quiere decir que hay algún detonante que inicie el proceso de control, la ansiedad? Y por favor, ¿cómo se puede reservar una cita con ustedes? Para que pongas tu número nuevamente, Cami. A ver. Bien, sí, definitivamente, como les estaba explicando un poquito, es un tema bastante amplio de verdad y complejo, pero lo cierto es que hay muchas situaciones que se activan en el presente que nos causan alguna especie de malestar o alguna emoción que nosotros percibimos como desagradable o negativa, ¿no? Estas emociones y esta situación en sí está conectada a un grupo de creencias y creencias que han venido de algún lugar, ¿no? Creencias que se han ido reforzando a través del tiempo, pero que nacieron de alguna forma de nuestras experiencias primarias, y justamente parten un poco de necesidades emocionales que no fueron cubiertas en su momento y que se activan en el presente justamente porque revivimos de alguna forma que es inconsciente. Por lo general este es un proceso del que no somos conscientes, ¿no? Entonces se activan en el presente justamente porque estamos de alguna manera reviviendo este esquema o esta estructura que nos hizo creer que de repente no estamos siendo atendidos, que no estamos siendo respetados, que de repente las personas a las que queremos nos pueden hacer algún daño, que de repente no somos lo suficientemente capaces para realizar algo, ¿no?
Esto viene de un aprendizaje, como les mencionaba anteriormente, ¿no? En terapia lo trabajamos justamente para poder desaprender estos esquemas que son definitivamente maladaptativos y que han sido de alguna manera heredados para nosotros, pero nosotros no tuvimos voluntad en eso, no decidimos tenerlos. Entonces, así como los aprendimos y a lo largo de nuestra vida tuvimos muchas experiencias que de alguna manera reforzaron estos esquemas, en la adultez tenemos muchos recursos y es hacer consciente también que hemos logrado muchas cosas que le quitan poder, le quitan valor a estos esquemas maladaptativos, ¿no? Entonces es un proceso complejo, no es un proceso sencillo de trabajar en terapia, pero es justamente el fin, ¿no? El fin y el resultado final es justamente desaprender aquello que finalmente nos está haciendo ver la vida de una forma un poco saludable, en donde experimentamos emociones que nos agobian, que nos desbordan y que no sabemos qué hacer con ellas porque no entendemos de dónde vienen, ¿no? Ese tipo de terapia nos ayuda justamente y nos da la clave para poder entender de dónde salen justamente estas emociones que muchas veces no explicamos, ¿no? O por qué nos relacionamos de cierta forma con las personas también. Así es, así es. Y bueno, ya para terminar, la última pregunta es, ¿los TOC se curan o se controlan? Con la pandemia se acentuó mi TOC de limpieza e incrementó mi ansiedad. Los TOCs, y gracias por compartirlo, ¿no? Los TOCs se trabajan y llegan a un nivel de conciencia luego de un exhaustivo trabajo y nuevamente escarbando qué hay debajo para poder, pues, lograr superarlos, ¿no? Pero es un trabajo arduo, es como, no sé, las adicciones, por ejemplo, se llegan a curar o uno eternamente es, o un trastorno alimenticio, finalmente no importa si uno llega a hacerlo siempre o no, la idea es que uno se sienta bien y que pueda trabajar en ello. Eso es un poco lo que yo pienso. Así es. Y aquí, bueno, para lo que mencionaron de dónde sacaban la cita, pueden escribir a estos teléfonos de contacto y ahí les dan toda la información. Muchísimas gracias a Centrum y a todos los que están aquí escuchándonos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias Ale, muchas gracias Camila. Espero que los haya ayudado a todos esta interesante charla y nada, hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Chao. Chao. Viven una mente bonita, ustedes pueden, estoy seguro.